RD, martes 17 de enero. En el día de hoy comienza la reunión del Foro de Davos en Suiza, donde se dan cita importantes líderes mundiales en diferentes ámbitos, empresariales, políticos, en el ámbito de la tecnología, donde se discuten aspectos importantes de las tendencias globales. En esta ocasión está invitado Xi Jinping de China, quien va a jugar un lugar central dentro de un escenario donde se debaten todo lo que va a implicar la llegada de la nueva administración estadounidense el próximo viernes 20 de enero a la Casa Blanca. Indiscutiblemente que estos aspectos han venido cifrados, influenciados por todo el ámbito de las discusiones. En el día de ayer el Fondo Monetario Internacional ajustó y vio las cifras de crecimiento de la economía mundial, las cuales ve más o menos en el mismo sentido de su última previsión de octubre, aunque América Latina y el Caribe pues tiene un pequeño desaceleración, pero muy mínimo, a la vez que todo lo que pueden ser los marcos de incertidumbre. La Reserva Federal había anunciado que en el corto plazo no ve problemas en el caso de la economía norteamericana, dado el estado en el que la administración Obama deja la economía norteamericana y las perspectivas de crecimiento del gasto en infraestructura, pues a corto plazo se ve como favorable al crecimiento de la economía norteamericana. Ahora bien, el tema planteado relativo a lo que implica los nuevos proyectos de relocalización en México, todo el tema del proteccionismo comercial, es un tema que alertó el Fondo Monetario Internacional. Y ha habido hace varias semanas unas señales muy claras de parte del nuevo presidente estadounidense que han sido planteadas directamente a empresas, incluidas la Ford, Carrier, Toyota, incluso BMW. Aunque los principales beneficiados de esta decisión, guardando silencio, los robots industriales. Es decir, la idea es vamos a imponer aranceles y vamos a tratar de mantener esos empleos en los Estados Unidos y que no se relocalicen esas empresas en México. O el tema de China, también a partir del tema de los aranceles. Y es el tema que hemos estado debatiendo y dialogando aquí en Ecomundo. Y claro, se apunta contra el comercio internacional y países como China o México para explicar el cierre de fábricas en países avanzados. Y este es uno de los puntos focales importantes, mientras que los verdaderos responsables que ocupan un lugar central en las cadenas de montaje de las economías globalizadas son más difíciles de combatir. Desde que el empleo industrial alcanzara su máximo en Estados Unidos a finales de los años de 1970, el 95% de las pérdidas de empleos se deben a ganancias de la productividad, incluidas la automatización y las tecnologías de información y del comercio. De acuerdo a investigaciones realizadas por el Centro de Investigación Económica y de Negocios de la Universidad Ball State de Indiana en Estados Unidos, bajo la conducción de Michael Hicks, entre otros investigadores, este estado estadounidense de Indiana forma parte de los feudos industriales en los que el presidente electo triunfó en noviembre. El futuro presidente amenazó con imponer tasas aduaneras disuasorias para las empresas que deslocalicen su producción y prometió convertirse en el mayor productor de empleos que Dios haya creado. Sin embargo, la economía estadounidense nunca ha producido tantos bienes manufacturados, empleando en sus fábricas a 7,3 millones de obreros menos, oigamos bien, menos que en 1979, con una gran producción, con menos empleo. Desde los años 60 las máquinas empezaron a pintar, cortar, soldar y montar. En la actualidad una multitud de nuevos empleos se han visto amenazados por la creciente robotización, la inteligencia artificial, las impresoras 3D, entre otros. Para Michael Hicks, que conoce desde hace años al exgobernador de Indiana y futuro vicepresidente estadounidense Mike Pence, las recientes promesas de Ford, de la fábrica de aparatos de aire acondicionados Carrier, con sede en Indiana, y otras
de no deslocalización no son más que parte de un juego político. De acuerdo a las declaraciones de Michael Hicks de la Universidad de Ball State de Indiana, a AFP, Hicks establece que los robots representaron la parte principal de las inversiones realizadas en los Estados Unidos. Las promesas de campaña de renegociación de los acuerdos comerciales prometidas pueden ganar puntos en campaña, pero su impacto será limitado si la automatización acaba volviendo superfluos un gran número de empleos poco calificados. Entre 1980 y 2015, la producción manufacturera se incrementó un 250% en Estados Unidos, mientras que la mano de obra de ese sector se contrajo, disminuyó un 40%, según un estudio de Brookings Institution en Washington. Esas curvas divergentes que reflejan el alza de la productividad del sector fabril, de un incremento de 250% en la producción manufacturera y una disminución de 40% en el empleo, muestran el enorme problema para las promesas de la nueva administración de ayudar a los obreros, haciendo volver millones de empleos industriales, estableció Mark Muro, experto de la Brookings Institution. La utilización de robots industriales en todo el mundo se ha incrementado de manera notable según la Federación Internacional de Robótica y su primer mercado es China. Sin embargo, una vez regresen los empleos industriales, los consumidores, en el caso de que eso pudiera ocurrir, los consumidores occidentales se verán obligados a pagar los altos precios que las empresas impondrán para reflejar el costo de producción, en primer lugar, los sueldos. Si los televisores se empezaran a producir, por ejemplo, en Estados Unidos, costarían de media docena de cientos de dólares más de lo que cuestan hoy en día, y los hogares pasarían a tener solo un televisor en el salón de la sala, en lugar de varios repartidos en toda la casa. El comercio no mata el empleo, protege el consumo, defiende Michael Hicks, el cual subraya que la globalización ha creado millones de puestos en los servicios y la logística de los países avanzados y al mismo tiempo ha destruido, y eso es importante, en sus industrias millones de empleos industriales. Y ahí es que está la paradoja de esta robotización. Y la tendencia es hacia una mayor robotización y hacia la precarización en el trabajo, lo que acentúa la creciente asimetría de la distribución de los ingresos. Si los empleos industriales se acaban perdiendo como proporción del producto generado, como ha venido sucediendo, y las máquinas son capaces de aprender las nanotecnologías, el Internet de las cosas y la inteligencia artificial, entre otras, como hemos explicado en Ecomundo, esto anuncia una cuarta revolución industrial. Y la pregunta se ha venido planteando en diferentes foros internacionales y en centros de investigaciones económicas. Ahora, ¿qué puede hacerse por el trabajo en los países desarrollados? Resulta interesante la encuesta que siempre se realiza para el foro de Davos por PricewaterhouseCoopers. Y una de las conclusiones es la siguiente: el descontento público no es solo una amenaza para el crecimiento, el bienestar social y la igualdad, que son vitales para el desempeño económico de largo plazo. Y lo importante es que en esta encuesta de PricewaterhouseCoopers, más de 1.300 entrevistas a directivos de todo el mundo y que se presenta puntualmente en el marco del foro de Davos, que arranca en el día de hoy por 3 días en Suiza. La encuesta realizada a lo largo del último trimestre del pasado año 2016 cumple ahora 20 años, en los cuales el comercio mundial se ha multiplicado por 4 y el tráfico de Internet ha crecido por un factor superior a los 17 millones. Aunque los ejecutivos recuerdan que la globalización ha facilitado el movimiento de los capitales, personas, bienes e información en todo el mundo, deben admitir que la globalización ya no está empujando el crecimiento global como ha venido haciendo desde 1980. El 44% de los ejecutivos que tampoco ha servido para reducir las desigualdades, es lo que opina el 44% de los ejecutivos. Su principal fracaso es este: ni para tener unos sistemas fiscales más justos, ni para mejorar la lucha contra el cambio climático.
explica el informe de Pricewaterhouse. Y esos son los puntos donde hay que hacer énfasis a la hora de introducir un conjunto de medidas. De ahí que el 58% de los CEOs mundiales plantean el tema del retroceso de la globalización como consecuencia de unas políticas nacionales más proteccionistas. Tal y como se establece en el informe, los mayores beneficios de la globalización han ido a parar a una pequeña élite cada vez más rica en los países industrializados y a la clase media asiática, mientras que los ciudadanos de rentas bajas han sido los grandes perdedores. Para compararlo, basta un solo dato. Según un informe que publicó este domingo Oxfam, solo 8 hombres poseen la misma riqueza que la mitad más pobre de la población mundial de 3.600 millones de personas. En la encuesta, los ejecutivos reconocen que el mundo se ha vuelto mucho más complejo. Un solo acontecimiento como el referéndum del Brexit, por ejemplo, puede obligar a las empresas a cambiar toda su estrategia de acuerdo al informe. Los ejecutivos consideran que los riesgos para las empresas vienen de afuera y se muestran escépticos sobre la evolución de la coyuntura económica internacional. Un 82% de los CEOs se muestran preocupados por la incertidumbre económica y el 74% por la incertidumbre geopolítica, y este es un aspecto importante. Pese a ello, el 51% de los directivos mundiales son muy optimistas respecto a las perspectivas de su negocio a largo plazo, un patrón que se repite en las últimas 2 décadas. Son temas que se tratarán en el Foro Económico Mundial de Davos, en Suiza, que inicia hoy durante 3 días y que estará marcada también por la investidura de Donald Trump en los Estados Unidos este próximo viernes 20 de enero. Y es importante, sobre todo, resaltar que estos aspectos son tendencias estructurales y que para el corto plazo lo que se espera es que la economía norteamericana más bien mejore su crecimiento y esto pueda tener un impacto. Ahora, la incertidumbre viene a partir de qué ocurrirá con los cambios de política hacia el tema del proteccionismo y hacia aumentar la política económica en términos de las barreras nacionales y lo que pudiera implicar una guerra de divisas. Pero será hasta mañana cuando volveremos en Ecomundo, ojalá 4RD. No le cambie, cita cultural.